Capítulo 8. El propósito de la visitación pastoral. Una mirada en las Escrituras. La visitación en las Escrituras. La palabra visitación significa supervisión e inspección. En las Escrituras se emplean dos palabras las cuales son traducidas como visitación: pakad en hebreo y episkeptomai en griego. El término pakad aparece 37 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales se han encontrado tres usos notables. Pakad, traducida como visitación, aparece 13 veces y es empleada por los escritores bíblicos para mostrar una dinámica divina humana de cómo Dios se acerca a su pueblo a través de instrumentos humanos para anunciar una promesa relacionada directamente con una bendición o castigo a su pueblo. Es la presentación de la palabra profética para cumplir los propósitos divinos. La visitación presenta cómo Dios alimenta, cuida y atiende las aflicciones de su pueblo y que guarda misericordia, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y a su vez no da por inocente al culpable por su maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pakad, traducido como contar, usado 15 veces, está relacionado a contar los artículos del tabernáculo del testimonio a los hijos de Leví, Coat, Gersón y Merarí, a los primogénitos, a las familias del pueblo de Israel, a los que tienen cargo, a todo el pueblo de Israel y a los reinos de la tierra. Pakad, traducido como castigar, fue usado 9 veces para señalar las consecuencias de aquellos que hacen el mal. Inquieren con rigor a los pastores que dispersaron, espantaron y han destruido a las ovejas que Dios les había dado. También es usado para mencionar el castigo a los reyes de Babilonia y Asiria. Por tanto, el término pakad fue usado en 3 maneras diferentes, las cuales indican visitación, conteo y castigo. El uso de esta palabra nos permite entender que en los 3 casos Dios tiene una agenda divina, la cual muestra su programación y cumplimiento desde la creación de este mundo de acuerdo al libro de Job, capítulo 34, versículo 13. Además, se puede entender que aún después del pecado en la tierra, Dios sigue una programación exacta al conducir y guiar a sus hijos hasta alcanzar su salvación. En esta agenda divina, Dios escucha el clamor de sus hijos atendiéndoles en forma misericordiosa y a pesar de su iniquidad, rebelión y pecado. A veces, el término permite entender que aquellos pastores o líderes que Dios puso para apacentar a su pueblo, en lugar de oír su palabra, se vuelven en contra del cumplimiento de ella, en apacentar, alimentar y velar por ellas, las dispersan, espantan y las descuidan. La visitación de Dios fue para castigar la maldad y rebelión engendrada por ellos y por sus hijos o por aquellos que sobrepasaron su misericordia, como las naciones de Babilonia y Asiria. El segundo término más usado por los escritores bíblicos fue episkeptomai. Esta fue utilizada 11 veces en el Nuevo Testamento por Mateo, Lucas, Pablo y Santiago. En su libro, Mateo empleó el término episkeptomai 2 veces, en el capítulo 25, versículo 36, y en el capítulo 25, versículo 43. Dejó por escrito la manera práctica de cómo Jesús presenta la enseñanza de la visitación, la cual incluye a las personas de condición baja o menos favorecidas por los hombres. Además, el término implica que cualquiera que no atiende, cuide, cubra y se preocupe por ellos a través de una visitación o una atención a ellos es considerado como no acepto a su Creador Jesús, al no mostrar solidaridad y misericordia con los más necesitados, desnudos, enfermos, personas que están en la cárcel y los forasteros. Por otro lado, Lucas utiliza el término episkeptomai 7 veces, en el capítulo 1, versículos 68 y 78,
en el capítulo 7, versículo 16, y en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 3, capítulo 7, versículo 23, capítulo 15, versículo 14, capítulo 15, versículo 36. El uso de la palabra fue para identificar que la visitación de Jesús fue para mostrar misericordia, redimir a su pueblo, identificar al Mesías, libertar a su pueblo de la esclavitud y para ofrecer un plan de salvación a los gentiles. Lucas también usó el término en relación a varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, y además para destacar la actitud de Pablo al volver a visitar a los hermanos en donde se había anunciado la palabra del Señor. Finalmente, Santiago utilizó el término episkeptomai una sola vez en su libro. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago tomó un dicho de Jesús para presentar que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y además indica que las personas deben permanecer sin mancha del mundo. En conclusión, el término episkeptomai, usado por los escritores del Nuevo Testamento, tiene que ver con una acción divina, la visitación de Dios a su pueblo, la cual es señalada por Jesús en dos dimensiones. Primero, considerada como el verdadero evangelio, la cual tiene que ver con mostrar misericordia por aquellos que más lo necesitan, los desnudos, enfermos, personas que están en la cárcel, forasteros y las viudas en sus tribulaciones, es decir, los más necesitados. Y segundo, implica la redención de su pueblo, identificar al Mesías, Salvador, libertar a su pueblo de la esclavitud y ofrecer un plan de salvación a los gentiles, es decir, sus hijos deben permanecer sin mancha del mundo y llenos del Espíritu Santo. Por tanto, la visitación es una acción divina que muestra misericordia de parte de Dios a sus hijos para redimir, restaurar y salvar al pueblo de Dios y de parte de sus hijos a los más necesitados. En este contexto, Dios les ha dado a los ministros la responsabilidad de pastorear su rebaño. Mientras que por un lado, Pablo dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre». Por el otro lado, Pedro hace eco de esto señalando, «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente». Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Asimismo, Pablo menciona que los pastores darán cuenta a Dios por el cuidado de cada alma que Dios ha entregado para apacentar. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículo 17. La visitación pastoral, en efecto, forma parte de la responsabilidad del pastor. Existen otras palabras en hebreo y griego que se traducen como visitación, pero en este artículo solo se han considerado la palabra griega episcopes. Además de significar visitación, también significa obispado. La palabra aparece en Lucas capítulo 19, versículo 44, Hechos capítulo 1, versículo 20, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, la cual se refiere a investigación, inspección y régimen de visitas. La palabra usada como obispo viene de dos raíces griegas, episcopos y presbuteros, que fueron utilizadas por el apóstol de forma indistinta. Sin embargo, Pablo presenta la igualdad entre visitación y el obispado, es decir, no puede haber obispado sin visitación y viceversa. El impacto de la visitación pastoral. Las personas que participaron en la encuesta son de diferentes edades. Sin embargo, han sido distribuidas por rango de edad, donde el 30% son menores de 25 años,
el 26% están ubicados entre 26 y 35 años, el 20% entre 36 y 45 años y el 24% son mayores de 46 años. Entre todos ellos, la población masculina tuvo un equivalente al 36%, mientras que la población femenina el 58%. Asimismo, un 38% indica que son solteros o solteras y el 58% casados o casadas. Tomando en cuenta la educación y el nivel de estudio alcanzado por ellos, el 22% terminó primaria, el 32% secundaria y el 42% están estudiando o han terminado el nivel terciario o superior. Con relación a los datos de trabajo, tarea fundamental para el mantenimiento de la familia y especialmente para el mantenimiento propio, los encuestados revelaron que el 50% tiene un trabajo dependiente, el 18% indican que sus trabajos son independientes, mientras que el 16% señalan que son estudiantes. Finalmente, se ha considerado la antigüedad como miembro de la Iglesia Adventista. Así, el 30% indican que son adventistas entre 1 y 5 años. El 20% indica que son adventistas entre 6 y 10 años. El 18% muestra que son adventistas entre 11 y 15 años. Y el 14% señala que son adventistas por más de 20 años. De esta población, solo el 2% estudió por más de 6 años en una institución adventista. Además, el 24% estudiaron entre 1 y 5 años en instituciones adventistas, pero el 74% señalan que no tuvieron el privilegio de estudiar en una institución educativa adventista. Información relacionada a la visitación pastoral. El 90% de los feligreses consideran que la visitación del pastor es importante, pero solamente el 66% recibieron una visita de un pastor. Cuando se les preguntó si otras personas relacionadas a la iglesia los visitaron, el 16% indicó que otros pastores los visitaron, mientras que el 14% dicen que dirigentes de la iglesia fueron los que los visitaron. El 48% aceptan la visita pastoral sin previo aviso, pero el 14% indican que se necesita avisar antes de realizar la visita pastoral. Cuando el pastor va a visitar, el 40% señalan que el pastor avisa el propósito de la visita, mientras que el 16% muestran que no avisa. En opinión de los encuestados, el pastor visita a los miembros de la iglesia según señala un 22%. El 12% señala que son dirigentes de la iglesia como ancianos, directores de grupo, tesoreros a quienes visita el pastor, mientras que el 10% indican que los directores de departamentos son los más visitados por el pastor. Por otro lado, los miembros indican que recibieron la visita del pastor en momentos que ellos estaban atravesando por un problema familiar, el 20%, o cuando tenían problemas espirituales, así lo señala el 14%, y recibieron la visita pastoral para que se les delegue una función en la iglesia. Esa fue la opinión del 12%. Sin embargo, en relación al contenido principal de la visita pastoral, el 24% indica que orar por ellos fue el motivo de la visita, mientras que el 18% señala que animar a los miembros de la iglesia fue el propósito de la visita. Adicionalmente, el 6% señala que la comunión y los planes de la iglesia fueron el contenido de la visita pastoral. Luego de la visita pastoral, el 20% se sentía animado, mientras que el 10% se sentía conformes, comprometidos y felices. En relación a la principal limitación para la visitación pastoral, según los encuestados, se observa que la falta de tiempo del pastor es el principal problema. Eso lo dice el 24%. Otro factor limitante es la falta de planificación del pastor. Eso lo señala el 18%. Asimismo, el 8%
señala que es la falta de apoyo de la Junta de Iglesia y un 4% indica que es la decisión pastoral el principal limitante. Impacto de la visitación pastoral en la mayordomía de la Iglesia Adventista. La visitación pastoral tiene efectos en la vida de los miembros de Iglesia. Así, el 28% de la feligresía indicó que la visita pastoral le ayudó en su nivel de fidelidad en sus diezmos y ofrendas. En un 20% señaló que la visitación influyó poco en este sentido. Sin embargo, el 30% especificó que la visitación pastoral ayudó para apoyar en proyectos misioneros de la Iglesia. En relación al uso de los talentos, el 34% indicó que fue oportuna la visitación. En ese mismo rubro, el 28% señaló que la visita pastoral afectó el uso de los talentos en la obra misionera. En relación a la fidelidad en el manejo del tiempo, el 40% indicó que la visita pastoral ayudó mucho, mientras que el 28% señaló que fue poco beneficioso. En cuanto al cuidado del cuerpo, el 32% indicó que la visita pastoral le ayudó mucho en la administración de esa área, mientras que el 18% señaló que la influencia fue poca. Finalmente, los encuestados indicaron que la visita pastoral afectó su motivación para el estudio de la Biblia. Así lo afirmó el 38%. El 64% de la población encuestada está de acuerdo que la visita pastoral tiene relación con la mayordomía integral de los miembros de la Iglesia, es decir, con la mayordomía del tiempo, talentos, tesoros y templo. En ese sentido, el 58% indicó que aunque no reciba la visita pastoral, ellos son fieles en su mayordomía. Sin embargo, el 66% indica que desearía ser visitado por el pastor y que esta visita sea programada. Es decir, se muestra el plan de visita del pastor antes de ser ejecutado. Así lo indica el 58%. Propósito de la visitación pastoral. Si bien es cierto, cada pastor desarrolla y perfecciona el arte de la visitación a los miembros de la Iglesia en procura de su bienestar espiritual, no obstante, existen algunos tipos de visitas realizadas por los ministros que resultan ser un atraso para la obra pastoral. En la encuesta realizada a los miembros de la Iglesia, se ha podido notar una falta de un modelo de una visita pastoral. Algunos autores han dado varias sugerencias en cuanto a cómo debe ser realizada una visita exitosa. Sin embargo, de acuerdo al análisis realizado, se presenta la siguiente sugerencia. La visitación pastoral forma parte de la agenda divina para lograr la salvación de las personas. Es Dios quien se presenta a través de un instrumento humano para alimentar, cuidar, atender, contar, mostrar misericordia con los desnudos, enfermos, personas que están en la cárcel y forasteros para redimir, restaurar y salvar a su pueblo. La visitación pastoral es un acto divino que muestra misericordia por parte de Dios a sus hijos y los busca a través de un juicio pastoral para lograr su propósito. Cuando se realiza la visitación pastoral, el ministro debe saber que va de parte de Dios para cumplir un propósito específico. Debe hacer un diagnóstico de la vida espiritual del creyente y atender sus necesidades espirituales, ayudándole a superarlos para alcanzar su salvación. Si el pastor obvia este paso, entonces, por causa de su negligencia, le hace creer al creyente que está bien, cuando no lo está, o no le declara su mal camino ocultando el pecado, entonces el pastor es culpable de la perdición de ese creyente. Conclusiones. Primero, la palabra hebrea pakad nos conecta con Dios, conociéndolo como Creador y como Salvador. El uso de la palabra implica tres aspectos de la conducción divina a su pueblo. La visitación.
señalando que Dios cumple una agenda de forma exacta con la conducción de su pueblo al oír el clamor de su pueblo y operar hacia la liberación final del pecado, otorgando y cumpliendo promesas para completar este propósito. Conteo, indicando que Dios está conectado e identificando a su pueblo y sus líderes. Castigo, mostrando que habrá un juicio sobre los líderes y pastores de su pueblo que descuidan la notable tarea de cuidar, apacentar, alimentar y velar por sus hijos, haciendo lo contrario, descuidando su labor ante las ovejas, las cuales terminen perdiéndose. Segundo, la palabra griega episkeptomai acerca a Dios con los seres humanos a través de Jesús, quien presenta el verdadero evangelio, que está basado en mostrar misericordia por aquellos que más lo necesitan, como los desnudos, enfermos, forasteros, huérfanos, viudas, personas que están en la cárcel y otras situaciones. Dios, a través de Jesús, desea alcanzar la redención de su pueblo, identificando al Mesías, libertando a su pueblo y ofreciendo su plan de salvación a judíos y gentiles. Esta obra es la acción divina para redimir, restaurar y salvar a su pueblo. Asimismo, la investigación muestra que la mitad de los adventistas tienen 10 años o menos como miembros de la Iglesia, lo cual indica que es una población joven o nueva en el adventismo. 4. Todavía sigue siendo un desafío para que el pastor pueda visitar más del 50% de su feligresía. Solo la quinta parte piensa que el pastor visita a los miembros de la iglesia, pero la otra quinta parte indica que el pastor solo visita a los miembros de la junta de iglesia. Más del 10% afirma que no le gusta recibir una visita sin previo aviso. Quinto, los pastores están atendiendo solo el 30% de su feligresía. De este porcentaje, la mitad afirma que el pastor fue a su casa para orar por ellos y animarlos, mientras que el 10% indica que fue por su comunión personal o para ver los planes de la iglesia. Todavía existe un alto número de miembros que no son atendidos por el pastor. En relación a la visita pastoral, más de la mitad de los miembros se sienten animados a devolver sus diezmos, ofrendas y utilizar sus dones al servicio de la iglesia. Solo la tercera parte de la feligresía se siente animado y conformado por la visita del pastor, lo cual es una preocupación y un desafío. Además, más de la quinta parte menciona que la visita pastoral fue poco beneficiosa. Séptimo, casi más de la quinta parte indicó que el pastor no visita por falta de tiempo y planificación. Más de la mitad de la feligresía menciona que está dispuesta a ser fiel a Dios en devolver los diezmos y ofrendas, aunque no reciba la visita del pastor. Octavo, la influencia es un don dado por Dios a todos los pastores. Si ellos no lo usan para ayudar a la congregación a alcanzar su salvación, serán juzgados por eso. Alejandro Ramos, Facultad de Teología, Universidad Peruana Unión.